Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia de este CAPER 2015. Antes que nada les aviso que aquellos que firmaron su tarjeta o la marcaron al ingresar, les sirve después si quieren entrar a caper.org, ahí pueden descargar el certificado de asistencia a esta conferencia, lo mismo con la que hayan presenciado previamente. En este caso se desarrollará la introducción al concepto de loudness y la homogeneidad del nivel de audio en broadcast, su aplicación en otros medios de difusión, la identificación de medidores de nivel de audio y la presentación en vivo de los medidores de sonoridad. Para eso está acá Víctor Acuña, él es ingeniero en electrónica, especialista en TVD, audio y electroacústica, miembro del grupo P-Loud, que es el desarrollador de las normas europeas en la European Broadcast Union. Así que los dejo en manos de él y que disfruten de esta conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia. Un poco como presentación personal, ¿no? Les quiero comentar que el tema de sonoridad me interesa de hace unos años, cuando con un grupo de ingenieros comenzamos a trabajar en televisión digital. Y allá por el año 2010 vi esta área de la televisión digital que comenzaba a tomar mucho auge. Entonces me interesé, no habiendo otra persona, prácticamente de manera solitaria fui trabajando. Tuve la suerte de que la gente de la EBU, o UER en castellano, la Unión Europea de Radiodifusión, me acepte. Al ser profesor del ISER, me presenté para ser tomado como miembro del grupo, y eso me abrió las puertas a lo que uno podría decir la cocina de todas las normas que se fueron desarrollando en ese momento y que se siguen desarrollando hoy en día. Les voy a mostrar normativas que todavía no han sido publicadas, para que vean a qué nivel estamos de la tecnología referido al loudness. El grupo, P-Loud, es el grupo que da la información a la EBU, que a su vez alimenta a la UIT, o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es en definitiva quien designa las normas. Entonces, es un poco la presentación que les quería hacer a nivel personal. Por otro lado, como bien les comento, yo no represento a nadie más que a mí mismo. Entonces, atrás mío está mi conocimiento y mi dedicación al tema. Es un trabajo académico, científico, no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo comercial, por lo tanto, es un paraguas. La idea de que lo que yo tengo de presentar este concepto, este paradigma, es generar en ustedes un cambio de idea y generar algún tipo de diálogo, generar un debate que podemos charlar, y quizás muchos de ustedes son comerciantes o productores o operadores. Bueno, ¿cuál es su idea? Después de que veamos lo que yo tengo para presentarles, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué hacemos? Lo tenemos que manejar nosotros. No hay una normativa todavía que nos caiga redonda, y van a ver por qué. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos conviene? Así que mi charla va a constar de estas dos partes. Una primera parte, trataremos de no hacerla muy pesada. Poneme, por favor, la imagen de la computadora, porque quiero que vean cuál es el concepto. Fue la idea. Es terrible, pero bueno, yo trato de comprenderlo para hacérselo sencillo. No significa que se los haga sencillo, que yo no conozca a fondo el tema. Simplemente que quiero que todos los que hayan escuchado esta charla se vayan entendiendo qué es el loudness o la sonoridad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué nos sirve y por qué lo inventaron? ¿Por qué ahora está cayendo? ¿Cuál es el problema que se presentó en el siglo XXI? ¿No se pudo hacer en el siglo XX? Bueno, eso es un poco una de las preguntas que quiero mostrarles. Bueno, dicho esto, vamos a la presentación, porque tiempo es lo importante. Bueno, acá lamentablemente me agarraron en falta, porque me puse a hablar y no lo había preparado. Bien, no importa. Bueno, entonces la idea es, no sé, media hora, 40 minutos, que podemos charlar y presentar estas diapositivas. Luego les voy a hablar, como les digo, de lo que dice abajo, sonoridad. Después, identificar medidores de audio. Bueno, les voy a explicar por qué llegué a eso y por qué me interesa difundirlo. Y por último voy a hacer unas pruebas. Acá están dando este equipo, a ver, yo no lo veo, sí, acá están dando. Esto es un medidor de sonoridad, loudness meter, chiquitito, se alimenta con USB y es estéreo. No es un producto comercial, esto es un prototipo de laboratorio.
¿Está? Hecho en la academia. Pero anda. Y después van a poder compararlo y anda perfectamente. ¿Se puede hacer? Sí, es baratísimo, no barato. ¿Está? Pero, ¿cuál es el problema? Es analógico. Una locura total. No existe el medidor de sonoridad analógico. Ahí lo tienen andando. Bueno, para que vean que los argentinos podemos hacer locuras cuando se nos da. Empecemos. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Tratar el tema sonoridad. ¿De dónde lo trato? ¿Cómo se me ocurrió arrancar? Se me ocurrió arrancar del principio. ¿Qué antecedentes hay con respecto a la sonoridad? Y se me ocurrió esto. Yo tomé algunos, pueden tomar otros. En la invención del búmetro, el año 40, la invención del búmetro. El búmetro es un medidor de volumen, de alguna manera, del nivel con cuán fuerte uno escucha el sonido. Y les comento algo que quizás, como uno es un inmigrante digital y vivió el área analógica, los nativos digitales no lo conocen. Ese documento existe desde hace 70 años. Yo me enteré de él hace 5. ¿Qué pasó antes? No había internet. Esto está en internet y lo baja cualquiera en su casa y lo lee. Pero cuando yo estudiaba el audio en los años 80, esto no existía. No sabíamos ni que existía. O sea, el mundo cambió y hay muchas cosas que hay que reconocer que hoy están mucho más accesibles, que antes muchas cosas no se hacían porque realmente no había acceso. Y también les comparto otra cosa, ese escrito es la génesis del medidor de audio. Ese escrito dice todo, yo no puedo creerlo. Cómo ese Chin et al., o sea, Chin y todos los que han trabajado en ese desarrollo, dijeron todo. No, eso está todo dicho ahí. ¿Y qué pasó? Y no sé qué pasó, se perdió. Pero yo encontré una documentación impresionante. Es más, les voy a mostrar en la otra parte de la charla cómo todo lo que él dice se cumple. Eso está funcionando hoy en día. Es increíble. Bueno, entonces se me ocurrió eso como primer documento de alguien que trata el tema sonoridad o intenta. Segundo documento, ¿cuál es el problema que tiene el búmetro? El búmetro no emula al oído en todas sus características. Vamos a ver también los detalles de las características de audición. Emula una de ellas. Falta la otra. Ese documento del año 70, hecho por un equipo de investigación de la CBS, trata de corregir o de incluir en un medidor de sonoridad esa otra característica de la curva de respuesta del oído. Por lo tanto, es un poco lo que había comentado antes Indio Gobrón, comienza el tema de la ecualización. Ese equipo utilizaría un tipo de ecualización. El búmetro no tiene ningún tipo de ecualización. Y por último, tenemos el de Bob Katz, Robert para los amigos. Un gurú del audio. Él está actualmente trabajando en una normativa de la AES en Estados Unidos con respecto a la sonoridad en streaming para los equipos portátiles, y en el streaming la AES va a sacar dentro de poco una normativa y Bob Katz está trabajando en eso, tipo que está más allá de nuestro mundo. Él saca en el año 2000 ese libro que llega a ser también una guía básica para cualquier masterizador de audio, y él propone algo muy interesante, que la medición de la sonoridad tiene que ser con valor eficaz y no con valor medio como había sido hasta ahora. Entonces yo lo tomé, comprenden como estos parámetros. ¿Cómo se mide? Con una agujita en los BU, que son los decibeles, en necesidad de ecualizar en frecuencia y necesidad de que el valor sea RMS. Ahora, más modernos, en los antecedentes, pero ya después del siglo XXI, digamos, aparece el problema del overload. O sea, en una conversión digital de las señales aparece una sobrecarga, aparece una distorsión analógica que los equipos digitales no cantaron. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, efectivamente hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo se mide el valor pico. Ese documento es muy interesante. El otro documento comienza a estudiar distintos modelos de sonoridad y sobre todo yo rescato el último. El último está escrito por un canadiense, Soldor. Él inventa el algoritmo. ¿A quién le debemos el algoritmo que vamos a ver ahora de sonoridad? A este investigador. Y por algo tuvo un premio y todo. O sea que
el material está disponible, basta entenderlo, llegar y comprenderlo, que es el trabajo que les estoy compartiendo, hice yo. Cuando uno llega a empezar a tomar este material y entenderlo, comienza a entender todo. No es ninguna ciencia oculta, está todo escrito, hay que tomarse ese trabajo, ¿no? Tener ese tiempo o ese gusto. Bueno, entonces vamos a ver cuál fue el problema cuando pasamos del audio analógico al digital. En el audio analógico nunca hubo problemas de sonoridad. El límite, para decirlo en pocas palabras, fue la grabación magnética, los 200 miliweber que teníamos de saturación. Entonces no se podía ir mucho más allá. Y no se podía bajar porque el ruido de cinta te mataba. Entonces eso de alguna manera en las grabaciones hizo que hubiera un máximo. Los compresores de audio tampoco eran nada del otro mundo. Entonces si uno comprimía mucho comenzaban a aparecer deformaciones. O sea, el audio analógico llegó como a un óptimo, un punto que más allá no podía ir. Y digamos, ¿cuándo fue la época de los 80? ¿No? Habría sido la época de oro del audio analógico. ¿Qué pasa en los 90? Y en los 90 empieza a aparecer la tecnología digital, que ya tiene suficiente poder de cómputo para poder manejar audio en tiempo real. Y entonces aparecen compresores que emulan los sistemas analógicos, pero digitales. Y el software, o sea, cuando yo transformo una señal de audio en un archivo digital, y es software, son datos. Y ahí entra a tallar la informática, las matemáticas, el cálculo numérico. Ya no es más audio, hago lo que quiero. Entonces aparecieron compresores que eran soñados en la época analógica. Y en la época analógica, el concepto básico es cuanto más nivel, mejor. Porque yo quiero tapar todo el ruido, pero mucho nivel aumenta la distorsión. No traje una gráfica, qué lástima, ahora que estoy pensando. Hay una gráfica muy linda que muestra la distorsión, cómo va aumentando lentamente, si quieren, en un sistema analógico, y cómo es 0 hasta el 99,9% en un sistema digital. Entonces, en el sistema analógico solo cae, ahí tiene un centro. Pero en el sistema digital no tiene el centro. Entonces, ¿cuánto tengo de rango dinámico? Esto, y lo centro en el analógico, pero en el digital lo pongo donde quiero. El problema fue que lo pusieron en el techo. Y entonces comienza ese problema de la hipercompresión. Comprimo mucho y lo subo, y suena fuertísimo. Conceptos del audio analógico que no sirven en el digital. Entonces apareció la guerra de la sonoridad, el Loudness War. Y fue muy peleado por muchos masterizadores y muchos estudiosos del audio contra la parte comercial, con el criterio de cuanto más fuerte más vende. Y allí encontramos un montón de álbumes en CD que están absolutamente saturados. No están saturados en el CD, están saturados cuando los oigo, por lo que les decía antes. Los picos sobrepasan el valor que puede manejar el conversor digital analógico y saturan. Además, el poco rango dinámico que da la hipercompresión, también hicieron estudios, es nocivo. Entonces ahí ya, si realmente se han mostrado que estar escuchando música a alto nivel y con poco rango dinámico me trae problemas psíquicos, entonces ya hay que hacer algo. Para descontracturarnos un poco, los invito al museo. ¿Cuál es la idea? Fíjense, bueno, acá estamos en una galería de arte, esta señora está mirando los cuadros, y el curador del museo acomodó los cuadros de la manera que corresponde. ¿Y a qué me refiero? Imagínense un loco curador del museo que se le ocurre hacer esto. Sí, ¿por qué lo vamos a poner? Vamos a ponerlos todos arriba, vamos a acomodarlo por lo más alto que pueda, entonces los acomoda contra el techo. Eso es lo que se está haciendo cuando yo estoy normalizando por picos. Ahí están todos allá arriba. ¿Y cuál es el problema de hacer eso? Bueno, los centros de gravedad, porque yo realmente voy a tomar la sonoridad, la sensación de sonoridad, por el centro del material de audio. Y esa persona, si fuera el ejemplo de los cuadros, estaría moviendo sus ojos de esa manera, subiendo y bajando la cabeza para poder ver cada cuadro, que es lo que hacemos nosotros con el volumen del televisor. Subimos y bajamos, ¿no? O donde haya una variación amplia de sonoridad, porque la sonoridad es el centro de gravedad. Y la regulación por picos es la altura del material de programa. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, lo que casualmente propuso en los estudios fue, no, pongan los cuadros como corresponde. Pongan los cuadros alineados. ¿En qué? En los centros de gravedad. Y ese centro de gravedad, ¿qué me va a permitir? Y que todo suene igual. Pero tiene otro rango dinámico, no importa. Lo que importante es dónde está el centro de gravedad de ese rango dinámico. ¿Cómo se llama eso en audio? Bueno, hay que buscar el nivel. Acá, en
En lo físico agarramos 1 metro y medimos, che, a 1,5 metros. Bueno, y ese centro de gravedad, ¿dónde lo ponemos? En el área de la sonoridad lo ponemos, según la ABS 1770, en menos 24 LKFS, vamos a ver qué es. Pero menos 24, pónganle decibeles si quieren. Bueno, menos 24 decibeles del techo. Ahí poneme el centro de gravedad. Todo regulalo ahí. ¿Quedó claro? ¿Para qué? Para que suene igual. Algunos van a sonar con más aire, otros van a sonar más cerrados, pero todos van a sonar igual. Acá está el otro tema. Bueno, vamos a medir la sonoridad. ¿Con qué lo mido? ¿Con qué lo mido? Esos menos 24 LKFS, ¿qué son? ¿A qué corresponden? ¿Y el problema cuál es? Bueno, el problema es este. El problema es que vamos a tener que medir algo, que bien antes el indio en su charla también expuso, que me encantó porque hay como una comunicación sin habernos hablado antes, pero él habla también del problema subjetivo del nivel, y es tal cual, es así, es subjetivo. Lo que para mí es fuerte, para vos es débil. Es más, habrán visto que muchas veces cuando se habla de ruidos molestos, hay una norma que dice, bueno, son 40 decibeles, qué sé yo. Entonces vas y medís 40 decibeles. Eso dice la norma, pero muchas veces uno se queja de un ruido que para uno es ruido, pero para el otro no, el que está dentro con la fiesta, para él no es ruido. Entonces, esa subjetividad evidente lo vemos en que si yo quiero medir algo que tiene que ver con lo psíquico, con la psiquis, con la psicoacústica, se hace difícil. Por eso no se pudo hacer con un modelo analógico. Y además depende de un montón de factores. Y cada uno de esos vamos a ver en qué influyen. Entonces, queremos medir un concepto subjetivo con una medición objetiva. Es un desafío, es un desafío. Eso fue lo que se logró ahora. ¿De qué manera? Pensemos en lo que es un modelo del sistema auditivo, donde desde el oído externo llegamos a la sensación auditiva. Del oído externo pasamos al oído medio, al oído interno, al órgano de Corti, que es en realidad donde está el famoso caracol, y la sensación auditiva. Primer problema, amplitud. Y nuestro oído no es lineal en la amplitud. Está bien, lo resolvimos con los decibeles. Está perfecto, logarítmico está. Frecuencia. Bueno, y no somos lineales con respecto a la frecuencia. Las curvas de igual sonoridad, y con eso lo arreglamos. Y la sensación, y eso es una cuestión muy subjetiva. ¿Cómo se puede llegar a manejar eso? Y por estudios cuantitativos. Bueno, agarramos 1000 personas, medimos y sacamos el promedio, no queda otra. Porque eso es muy difícil de medir. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro no solo recibe eso de un oído, lo recibe del otro, lo mismo del otro. O sea, miren el trabajo que tiene que hacer el cerebro para poder definir un nivel de sonoridad. Tiene que evaluar todos esos parámetros. Esta es la solución. Aquí está. BS 1770/4, sacada, salió, esta última versión salió hace 3 días. Es lo último que hay. Y da una fórmula. Bueno, lo que yo quiero es que ustedes puedan entender esa fórmula. No es para nada difícil. Es más, en esa fórmula está el secreto de cómo se mide la sonoridad. Como toda fórmula la vamos a leer de adentro para afuera, ¿no? Y el primer parámetro que vemos ahí es Z sub I. El I significa que va a ser un número, ¿no? Z sub 1, Z sub 2, Z sub 3. Y eso lo vemos en el símbolo sigma de la sumatoria. I igual a 1 a N. O sea, entre 1 y N, ¿cuántos canales? Los que quieras. Interesante. Este algoritmo permite medir la sonoridad en la cantidad de canales que quieran. Es más, por eso agregué lo último acá abajo. Porque esto es lo que apareció en esta semana pasada. En esta semana, va. Apareció que ahora la 4 incluye la BS 2051. La 3, que era la que estaba anterior, no incluía más que 7.1 canales. Este incluye 100 canales, lo que quieran. Entonces, el Z es... lo vamos a poner, a ver si les quede claro. Es el valor eficaz de cada canal. Valor eficaz, RMS, si le quieren ver. El valor RMS de cada canal. Pero ponderado por una curva identificada con la letra K. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando en audio se utilizan curvas de ponderación, tienen letras A, B, C, D, E, F, y están todas usadas. La que venía era la K. Dijeron, bueno, vamos a ponerle la K para esa nueva curva de ponderación estandarizada.
Entonces, Z es el valor que yo voy a tener de RMS o eficaz de la señal luego de ser filtrado, pasada por ese ecualizador. Ecualizador fijo sería. Y es de cada canal. Luego eso lo multiplicamos por G. ¿Qué es G? Es ganancia. ¿Por qué lo multiplicamos? Porque según el canal que sea, vamos a tener que en el medidor ajustar la ganancia. Resulta que nuestro pabellón auditivo apunta para adelante. Entonces, si un canal es trasero, ese canal lo voy a escuchar más despacio. En el medidor, a ese canal le tengo que aumentar la sensibilidad para que sea igual que el frontal. Por lo tanto, a algunos canales vamos a aplicar ganancia y a otros no. ¿A cuáles no? A los delanteros. Esos son las referencias. Esos cuando tienen 0. Y los de atrás, y les daré 1, 2, 3 decibeles según la posición en los que estén. Entonces, se incluye la letra G para cuando haga falta. Luego viene la sumatoria. La sumatoria es la suma de todos los canales. ¿Por qué una sumatoria? ¿Cómo? Che, ¿y los 2 búmetros de estéreo? No. Nuestro cerebro tiene una sola sensación de sonoridad, por lo tanto vamos a oír un solo nivel. Este equipo es eso es estéreo, están hablando de los 2 canales. Pero está sumando la potencia acústica de los 2 canales con este algoritmo. Luego, por supuesto, hacemos el logaritmo. ¿Por qué? Porque lo medimos en decibeles. O sea, en realidad mide decibeles, sí, es un decibelímetro, mide decibeles. Pero unos decibeles ponderados en frecuencia, si quieren verlo. Y unidos todos los canales. Eso es todo el misterio, no hay más que eso. Ahora, esto, ahora se los voy a mostrar. Le restamos 0,7 casi unidades de volumen. Eso está para complicarlo, pero al revés, eso está para solucionar. Eso nos va a ayudar a hacer que este medidor pueda ser, no sé, comparado con otros. O sea, más cómodo su uso. Es una cuestión del uso. No influye en el valor, porque es un valor continuo que se corre, es una pequeña polarización, digamos, que se corre. No es importante. Bueno, está claro entonces en qué consiste el famoso algoritmo. Hay otra manera de presentar el algoritmo, no solo así numérico, muy de ingeniería. Pasa que antes quería comentarles esto. Este algoritmo trae una nueva terminología. Entonces vamos a encontrar en los equipos estos términos, que también vamos a ver algunos, ¿no? La ponderación K, el valor LK o LU, otra discusión, che, ¿es LK o es LU? Porque a veces leo LK, a veces leo LU. El program range, el rango de programa, la sonoridad de programa, descriptores de las características, el gating, hay un gatillado, hay una puerta de medición, hay niveles target o niveles blancos, niveles especificados, y el true peak. Un poco ya vimos el tema del pico verdadero. Esos son los términos. Hay más, yo puse algunos ahí para empezar a ver términos que hace un tiempo no existían dentro del ámbito del audio profesional, ¿no? Y ahora sí, vamos a la gráfica esta. Es lo mismo que recién vimos, pero ahora dibujado. Tenemos el punterito, entonces me van a acompañar. Acá está el filtro K, cada canal está filtrado. Acá está el valor medio cuadrático, acá está la ganancia y lo sumo. Fíjense, ¿por qué aparecen acá 5? Porque está pensado para 5.1. Y si yo tengo un equipo estéreo, como este, bueno, este equipo tiene solo los 2 de arriba. Tiene esto solo, esto no está. O sea, la suma es de estos 2. Eso es estéreo. Después, ¿qué hago? Calculo el valor de decibeles de esa tensión, si quiere empezar, o ese valor numérico RMS, y luego tengo una compuerta, porque mejora. Esa compuerta también, eso fue una de las mejoras que se hicieron allá por el 2012, en las cuales también les comparto. Tan punto esto a mí me entusiasmó que yo había terminado una maestría en tecnología informática y mi trabajo de tesis fue eso, fue la medición de la puerta, la optimización de la puerta. Entonces, fíjense la locura absoluta que tengo encima con respecto a esto, porque logré mi maestría a partir de ese -10 LU. Hay 2 compuertas. Menos 70 LU, que es un valor de piso. Dijeron, menos de 70 LU por encima del máximo es muchísimo. Entonces el equipo no mide nada. Para cortar cualquier ruido digital, cualquier ruido de fondo, chao. Todo lo que está por debajo de menos 70, el equipo no lo lee. Y en el caso de la sonoridad integral, que acá dice medida, porque esta será la sonoridad completa de un material, le aplico una puerta que solamente contabiliza cuando el material está
menos de 10 decibeles por debajo. Cuando bajó mucho, o sea, en los silencios, no lo cuenta. Dirán, pero qué porquería, ver un equipo que no... Es que casualmente nuestro oído hace eso. Nuestro oído, cuando hay una persona hablando, sensa la sonoridad por los picos de las vocales, no por los silencios entre las palabras. Excepto que el silencio sea muy grande. Bueno, eso tiene un tiempo. Pero lo que yo estoy midiendo la sonoridad es cuán fuerte yo estoy hablando. Grite o hable despacio, los silencios son los mismos. Entonces el equipo, cuando está midiendo la sonoridad integral, descarta los valores por debajo de menos 10 LU. ¿Se entiende el concepto? O sea, simplemente para que sea más representativo de lo que uno realmente está oyendo. Esa es la idea. Por lo tanto, abajo tenemos... ¿Cómo mido el loudness? Bueno, es todo eso. Ponderación de frecuencia, más valor eficaz, más ganancia, la sumatoria, el logaritmo y las compuertas. Es eso, no hay más. O sea, la ciencia logró sintetizar y hacerlo de una manera tan sencilla y tan compacta y robusta a su vez, que fue aceptado por la ITU. Cuando hablamos de, casualmente aquí está, cuando hablamos de los canales, estos son, ¿no?, la distribución que da la ITU para cuando hablamos de muchos canales. O sea, como el algoritmo está pensado para muchos canales, 5.1, toman la distribución que necesitamos para homogeneizar la lectura. ¿Qué significa desde el punto de vista del operador? Yo, en una sala de control donde estoy generando el material, necesito esa distribución de monitores. Yo tengo que respetar eso. Porque eso es lo que teóricamente va a tener el telespectador o el que está escuchando en su casa. Él tiene que tener esta misma distribución. Y vimos que si no tengo esa distribución no suena igual. Pero no puedo monitorear con cualquier parlante colgado del techo. No, tenés que ponerlo en ese ángulo y a esa altura para que suene igual. Eso es un poco la complejidad que va llevando. Ya no son solo 2 parlantes, sino 5 parlantes. Y el canal de baja frecuencia de efectos no se considera porque casualmente son bajas frecuencias y no aporta mayormente. Es una discusión, esto por ahí en tiempo se cambia. Está discutiéndose cuánto hay que agregarle, si le vamos a bajar unos decibeles y sumarlo también. Se está viendo, esto a poco tiempo va a cambiar. Posiblemente, pero por ahora en el algoritmo no se considera. Y acá tiene la 2051. Bueno, 5.1. ¿Y si yo tengo 100 canales? Bueno, esta resolución también salió el año pasado. Habla de sonido avanzado. ¿Cuántos canales? No sé, 100. Entonces habla de 3 pisos. Tengo canales por arriba, canales a la altura del oído y canales por abajo. Y de adelante y de atrás en todos lados. Es la idea del sonido 3D, de una imagen 3D tipo holográfica, no sé, que aparezca en la pantalla y un sonido envolvente, entonces vos te sentís. Y yo tengo cada canal para manejarte. Imagínense que me siento dentro de la orquesta y tengo los violines acá, el cello ahí, el otro suena acá, este tose ahí, escucho todo. La imagen me acompaña con el sonido, es la realidad virtual, pero hoy en día en un entorno digital se puede hacer. Fabuloso, realmente fabuloso. Lo que nos espera. Bueno, acá tenemos el tema de las frecuencias y por eso les había comentado que estas son las gráficas de principios del siglo XX y casi no se han modificado, o sea que los estudios que se han hecho eran bastante coherentes. ¿Qué rescatamos de toda esta ciencia? Que a bajas frecuencias somos muy sordos, que a frecuencias medias tenemos mucha ganancia y que en alta frecuencia y también perdemos un poquito. ¿Cuál es el nivel de escucha típico de un canal de televisión? Bueno, más o menos 70, 80, y depende si lo ponemos más bajito o más fuerte. Entonces vamos a hacer una guerra. Ahí está. O sea, ese es el nivel que se tomó. De todos los posibles, como varía, dije, bueno, no podemos hacer un algoritmo muy complejo que sea computacionalmente pesado, tiene que ser livianito. Entonces vamos a hacer una ecualización fija. Para ser fija, vamos a elegir ese nivel, que es el nivel de escucha típico. Entonces, ¿cómo hicieron esa ecualización de frecuencia? Vamos ahora al famoso filtro K. Bueno, ese filtro está formado por 2 filtros, o por 2 partes. La primera parte es un énfasis. Al que le gusta la electrónica, acá tiene el Q y la frecuencia de corte del filtro, o sea, el filtro corta por acá, pero en cambio de seguir cayendo, acá se aplana. Entonces lo que hace es reforzar agudos, ¿no? Arriba de 4 kilociclos tira 4 decibeles más. Este es el filtro. ¿Qué filtro es? ¿FIR o IR? Está bueno. Este es un filtro que tiene realimentación, o sea, es un filtro IR.
Y acá están ¿cómo se llama? Los componentes del que hay que entrar en el filtro para aplicarlo. Que le gusta, por eso la ciencia elevada se lo puse. ¿Qué es lo que está? Ojo, todo esto está sacado de la 1770. Yo estoy más que mostrando, estamos despiezando la normativa. La otra parte del filtro es el RLB. RLB que viene de filtro con ponderación B de baja frecuencia revisado. Revisado porque el filtro original cae acá arriba y este está plano, nada más. Pero este es un filtro normal, también tiene un Q de 0,5 y una frecuencia de corte de 37 ciclos. Q de 0,5, ¿no? Al que le gusta, como le digo esto, es un Q muy bajo, es un filtro muy suavecito, ¿no? Filtro tranquilo, corta penita, empieza a cortar en 200 ciclos, por ahí en 100 ciclos tiene casi un dB y después va bajando, baja muy poquito. Bueno, acompaña la respuesta del oído. Por lo tanto, con estos dos nosotros vamos a armar el filtro, que es el trabajo que me tomé. Agarré de la 1770 y superpuse las dos curvas para tener una idea de lo que queda. Bueno, lo que queda es esto. Por supuesto, estas partes desaparecen, o sea, el filtro viene acá y viene acá, ¿no? Pero ven, están en las curvas, eso es lo que queda cuando yo junto los dos filtros. Para que quede más claro, les voy a mostrar acá, fíjense que a 1000 ciclos, acá, tenemos los 0,7. Bueno, yo digo que el 0 LU está acá. Lo levanté 0,7. ¿Ven? ¿Por qué lo levantamos 0? ¿Se acuerdan el 0,691? ¿Por qué? Porque en realidad estas curvas te dan esa ganancia a 1000. Y yo quiero que a 1000 el filtro no gane nada. O sea, el equipo a 1000 ciclos es plano. Es plano. Ahí justo el filtro pasa por 0 dB. Entonces no actúa el filtro, digamos, no modifica. Y me permite calibrar y ajustar y comparar a 1000 ciclos, que es la frecuencia típica que se utiliza de calibración. Entonces lo que se buscó es que a 1000 ciclos el instrumento sea plano. Como el filtro no lo es, en la etapa del filtro vamos a ganar un poco, luego lo atenuamos. Esa es la idea. Ahora entonces, para que quede claro, esto está levantado de un medidor. Esto es una curva, todo esto está sacado con Excel, ¿no? de las tablas. Esto es una curva tomada de un medidor real. Y ahí tienen la curva corregida. Ven, y el 0, acá, lo apunto, ahí se ve, ¿no? Acá. Pero ahora la ganancia máxima es 3,3, porque lo bajamos 0,7. Entonces 3,3, y acá fíjense, por ejemplo, a 20 ciclos tiene una atenuación de que sea unos 14, menos 14. ¿Decibeles? Y sí, digamos, son decibeles. Porque ¿cuándo pasan a ser de decibeles a LK? Cuando yo mido el valor que queda y lo cuantizo en la unidad que sea. O sea, 15 decibeles a esta frecuencia es el 0. ¿Comprenden? Cuando yo tenga menos 15, acá, a 20 ciclos, el equipo marca 0. Porque ese es el valor, ¿comprenden? De 0. Mientras que menos 15 acá va a marcar menos 15 a un kilociclo. Es interesante, yo lo usé, después lo vamos a mostrar para hacer pruebas, todos a un kilociclo, y entonces podés medir todo, porque a un kilociclo coincide todo. Bueno, esa es la gran diferencia entre este medidor y cualquier otro de los medidores que andan dando vuelta. Este medidor tiene antes del contador, del display o de la aguja, una ecualización en frecuencias, muy específica. Muy específica. Muy realizable a nivel digital, ¿no? Con filtros. Entonces ahora ya vamos entendiendo, como les decía, la gráfica. Esto es el filtro con ponderación K, compuesto por los dos filtros, el valor medio cuadrático, la ganancia, la sumatoria, la conversión a decibeles, y sale ahora la sonoridad del programa. Pero resulta que nuestro oído no es tan sencillo, no es que yo pongo un tono y ya tengo la sonoridad. Y si el tono es muy cortito, tenemos un sistema de alarma que si el tono es muy cortito lo deja llegar al cerebro, pero no con alta calidad. Eso es lo que nos permite despertarnos de noche ante un golpe, algo. No escuchaste qué es, escuchaste un sonido y disparó la alarma. Milisegundos después se puede escuchar qué es. No importa, primero te avisó, te corriste, lo que fuera, y después viste qué es. O sea, cuando uno se corre por un fuerte sonido, en los primeros milisegundos no sabe qué es. Ese es un sistema de alarma. Pero significa que nosotros tenemos una característica de oír un sonido unos milisegundos. ¿Cuánto tiempo tarda el oído, o el cerebro más que el oído, en estabilizar la sensación sonora? Más o menos 300, 400 milisegundos.
que muchos lo sabrán porque es el tiempo de integración del búmetro. Siempre hablan los famosos 300 milisegundos que llegan. Bueno, ¿por qué ese número? Porque ese número vieron que andaba bien para la palabra humana. Era el tiempo que la aguja se movía y era el tiempo en que parecía con lo que uno escuchaba. O sea, esos tiempos siempre se han usado. ¿Por qué? Porque son fisiológicos, somos nosotros. Entonces dijeron, no podemos hacer un tiempo de integración, tenemos que hacer varios, porque o es instantáneo o es a corto plazo, pero yo quiero la sonoridad de todo el programa. De ahí entonces que haya 3 modos de sonoridad en estos medidores. Lo que llamamos sonoridad momentánea, y la lectura se actualiza cada 400 milisegundos. Entonces yo voy a tener un medidor vivo, un medidor que tiene, ahora después vamos a ver las características, pero ya se van dando cuenta. Es un medidor que muestra las variaciones rápidamente, ese que están dando ahora. Este está casualmente trabajando en el modo M. Si yo lo pongo en el modo S, fíjense con mi voz, ahí, en ese momento ahora está mucho más quieto. ¿Por qué? Porque estamos en 3 segundos. Entonces ahí está dando como un valor más o menos integrado, que es muy interesante para ir tomando una idea de cuál va a ser la sonoridad integral. Pero se come picos, digamos. Bueno, pero yo no quiero los picos. Si yo quiero ver realmente dónde estoy parado, esto es muy útil. Mientras que si uno quiere ver una imagen tipo búmetro, esto es más lindo, se mueve más, ¿no? Ese es el concepto. Qué lindo, ¿no? Está hermoso. Sí, yo me lo paso mirando todo el día. La sonoridad integral no la mide este aparatito, es más compleja de medir. Porque yo tengo que contar desde el momento que yo lo disparé hasta el momento que finalicé. Pero después vamos a hacer unas pruebas, les voy a mostrar algunos plugins de medidores de sonoridad donde vamos a poder ver bien eso, cómo trabaja. Y esta sonoridad es la que está con la compuerta de 10 LU. No se utiliza compuerta para estas dos, no, porque si cae la señal, cae el medidor. Pero en la integral sí, porque la integral, ¿qué me va a dar? Es lo interesante, la integral es del programa. ¿Y qué es un programa? Una canción, una publicidad, una película, un material que dura 1 hora, una publicidad, lo que quieran. Eso es un programa, algo que tiene comienzo y fin y es un bloque unitario. Yo a ese programa le voy a medir la sonoridad con este sistema y me va a dar un número, menos 16. Bueno, yo lo asigno que ese material tiene menos 16. Es un solo número que representa cuán fuerte suena ese material. Esa es la idea. Distinto es a lo de arriba, ¿no? Que eso es para ir viendo cómo viene, pero el valor que realmente cuando aparezca una normativa va a decir cuánto tiene que tener es el último. Eso es el que asigna la sonoridad. Vuelvo otra vez al algoritmo 1770. Entonces, tenemos los filtros, tenemos el valor medio, tenemos la ganancia, tenemos la sumatoria y los 3 tipos de integración. Estos 3 tipos de integración van a depender de el integral, el que tiene los menos 10 LU, yo lo disparo y lo prendo a mano. O sea, el operador es el que dice, che, ahora vamos a empezar a medir, ahora vamos a empezar a parar. ¿No? Puedo llegar a tener algún software o algún equipo que pueda decir, bueno, cuando empiece el audio, empiece a medir, cuando termine el audio, apague. Pero la idea de la norma dice, lo prende y lo apaga cuando uno quiera. Y vamos a ver que a veces, si yo quiero tener una idea integral, no conviene que sea automático, porque si hay un fade in o un fade out, eso me va a bajar el promedio que va a medir. Entonces lo tengo que cortar en la parte central. Y eso hace que haya que hacerlo medio a mano. Después está el promedio de 3 segundos, el promedio de 400 milisegundos y vamos al display. ¿Y qué es el display? Bueno, el display tiene que ser un número. La norma dice tiene que ser un número y con 1/10 de decibel, o sea, 17,4. Difícil de lograr con LED. Entonces los equipos comúnmente tienen una barrita de LED o un display, digamos, simulando una barra de LED, para darte una sensación de movimiento y el número. En realidad lo que importa es el número. Este equipo no tiene implementado el número, solamente es como les decía, para tomar una idea dinámica de cómo funciona. Y fíjense, a tal punto, esto fue revolucionario, que la EMI les entregó, y acá este muchacho, este es Solvay. Este es el que inventó el algoritmo. Entonces es interesante la gente detrás de esto. Bueno, a la UIT se le entregó un premio, un Emmy, por haber logrado ese algoritmo y haber estandarizado en el mundo la sonoridad para la televisión.
¿Por qué hay que estandarizar la sonoridad? Porque, como les decía, las técnicas del audio analógico, de cuanto más mejor, no sirven más. Hasta tal punto que los televidentes son los que se quejaron. Dijeron, estoy cansado, viene la publicidad y me mata, viene el cambio de canal y tengo que estar tocando todo el tiempo. No se puede mitigar, no se puede hacer algo. Entonces aparecieron las normativas, porque la única manera de poder regular y que realmente las oficinas gubernamentales puedan aplicar es dar sanciones, pero las sanciones necesitan una legislación. Si no, ¿qué registro puedo yo tener de que esa persona se excedió? ¿Cuánto se excedió? Como en la calle, máximo 80. Bueno, yo tengo un medidor de kilómetros, no mide millas. Mide kilómetros, entonces yo sé que es 80, dice 80, me hacen la multa, pero tiene que estar regulado. Eso es lo que falta acá. Entonces vamos a las normativas. La madre es la normativa 1770 de la UIT. Arrancó en el 2006 y la última, 2015, les digo, de hace 3 días, en el 26 salió. El grupo de la EBU, el grupo Pilot, que desarrolló la R128, también ahora estamos sacando nuevas normativas, les voy a mostrar lo que va a salir y prácticamente hay 6 documentos que se revisan. ATSC, la última que yo tengo es del 2013, no sé si hay alguna más nueva, sacó la normativa a A85 y eso hace que la FCC norteamericana tenga una herramienta que en base a la 1770 dice cómo tiene que la televisión norteamericana regular la sonoridad. Es una oficina de control de comunicaciones. Fueron un paso más allá. Sacaron la ley o el acta, ¿no? CALM. Firmada por Obama. ¿Qué dice CALM? CALM casualmente es una sigla, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con calma, con tranquilidad. Obliga a que todos los canales y todos los emisores de televisión cumplan con la norma A85. Y si no, sanción. Entonces, ahí ya te obliga, nadie va a quedar afuera. ARIB, que es la que nos correspondería a nosotros porque es la que administra el sistema ISDBT de televisión digital, tiene también su recomendación, que es la B32, cuya última versión salió también hace poco, es la 1.3. ¿Por qué salió hace poco? Porque la anterior, que era el 2012, no tenía la cantidad de canales. Ahora le agregaron la cantidad de canales y el umbral de medición. O sea, todos van siguiendo. La 1770 cambia y todas las normas se van actualizando. Esto está vivo. Estamos hablando de algo que salió hace 3 días. Cuando yo empecé a preparar la charla, todavía no estaba la 1704. Cuando fui pensándolo hace un tiempo. Y ahora tuve que irlo modificando. Y si lo tuviera que dar mañana, seguro que cambió algo. O sea, esto es así, pestañeaste y cambió algo. Entonces exige realmente estar muy conectado, muy atento, si uno quiere saber lo que va a venir y por lo tanto poder tomar previsiones. Y otra normativa también interesante es la de Australia. Australia tiene un sistema que es medio un mix, porque es un DVB-T, pero tiene el audio en AC3 como tiene esto, es una mezcla rara. Bueno, tienen su normativa OP95 de 2013 que también recomienda aplicar en todas las transmisiones la 1770 y todos los parámetros que ellos definen. ¿Vieron eso, toda esa terminología que aparecía? Bueno, son los parámetros que hay que definir en una regulamentación. Entonces, las prácticas recomendadas en los grandes sistemas de televisión digital son estas, con los documentos que los avalan. En el caso de la EBU, que es el que yo más conozco, primero tenemos el logo de la carita. La carita está formada a partir del número 128 de la R128, pero representa al televidente feliz porque no tiene que estar moviendo el audio del canal, ¿no? Y arrancó con la R128. Ahora va a salir la S1, que es para contenido de corta duración, digamos, para publicidades, cosas pequeñas. La S2, que se está trabajando junto con la gente de la AIS, le digo lo que está haciendo Bob Katz, y es el streaming para archivos. O sea, ¿qué pasa con los dispositivos móviles? Cuando yo mando audio a un iPhone, a un iPod, lo que sea. Bueno, no le puedo dar ese nivel de menos 24 LKFS porque está muy abajo y el equipo no tiene suficientemente ganancia.
Además, ¿esa música va a tener el rango dinámico que va a tener una orquesta sinfónica? No puede ser un auricular. Entonces, paremos. Tampoco podés ir tan abajo. Eso está pensado en una sala de estar. ¿Y qué pasa en un equipo móvil? Bueno, en un equipo móvil hay que darle menos rango dinámico. Por lo tanto, lo puedo subir un poco, porque el equipo tiene poca ganancia, porque el ruido en torno es muy alto. Bueno, entonces se está hablando de menos 16 LU. Entonces van a haber varios valores en juego, menos 23 o menos 24 para equipos grandes, menos 16 para equipos chicos. Eso es un poco lo que está presentando esta norma próxima a salir. Y luego también se van a refrescar todas estas normas. Esta última está hecha prácticamente de nuevo, pero las normas ya fueron en su primera versión publicadas. Y les rescato simplemente que la 41 es la que define el modo EBU, que es el modo como les decía, con los 3 tipos de integración y todo eso. Define el loudness range, o sea, yo puedo tener el rango de sonoridad, el mínimo y el máximo de sonoridad, como para identificar el programa. Yo te digo un programa que es con un gran rango de sonoridad, ya sé que eso está pensado para una sala de estar especial, que ese programa metido en un auricular no va a andar bien, voy a tener que hacer algún tipo de reducción, pero una reducción artística, no es una reducción de comprimir para que suene más fuerte, no, le voy a reducir para que el dispositivo no tenga picos de potencia en los cuales va a saturar o vacíos de potencia en los cuales el oyente lo va a tapar el ruido de entorno, ¿comprenden? O sea, una cosa es una reducción necesaria por el entorno de escucha y otra cosa es una reducción para que quede en el techo. Eso es lo que habla el concepto este. Después tenemos guías para la producción de programas. La 343 es muy interesante para la producción. Ahí te dice cómo tenés que trabajar en producción, cuáles son los niveles que tenés que trabajar en producción. Y la otra parte es la distribución y reproducción de programas. Cuando yo tengo ingesta de material, bueno, ¿qué hacemos con los valores? ¿Cómo los manejo? ¿Cómo transmito? Si yo, por ejemplo, estoy transmitiendo a varios entornos. El mismo material de audio sale, no sé, en una radio FM, en un canal digital, y en un canal de YouTube, qué sé yo, ¿qué hacemos? Bueno, entonces acá hay una serie de pautas para poder manejar distintos niveles. O sea, yo veo que la EBU creo que es de todas las organizaciones la que más está metida en el tema. Y evidentemente en Europa los europeos han tenido mucho interés y han puesto muchos recursos, muchos profesionales, todas las radios de los países están aportando tiempo, esfuerzo, o sea, dinero para que esto se pueda hacer. Porque realmente, ¿cuál es la ganancia de esto? La calidad, la excelencia. Que el audio acompañe a la alta calidad que tiene la televisión digital. Ese es el tema. Fíjense, este es casualmente el próximo que va a salir, esto es el último que me llegó, que es un draft, o sea, es un previo, ¿no? Es un borrador, ¿no? de la R128C2. Va a tener mucho peso esto, porque saben que es streaming, es YouTube. O sea, ¿cómo van a trabajar todos los canales de video, en este caso, a través de streaming de audio? Entonces, el audio de todos los streamings, y fíjense, todavía no llegamos. Ya tiene la fecha en la cual va a salir. Entonces, ¿cuáles son estos parámetros que tanto hablamos? Bueno, ahora vamos a poner, y los puse en castellano, para que nos quede claro. Un tema siempre con el inglés y el castellano. A mí me gusta hablar en castellano, tratar de traducirlo para que podamos atraerlo, aunque, como siempre digo, la jerga está en inglés, los equipos vienen en inglés. Pero no está mal, es un ejercicio. LUFS. LU es Loudness Unit, mientras que la UIT utiliza LK, Loudness con la curva K, ponderados con la curva K. A mí me gusta más LU y está teniendo un poco más de recepción en el mundo, porque esto cumple con las normas ISO de nomenclatura de unidades y LK no. Entonces dijeron, miren, es más, la EBU ya le avisó a la UIT, dijeron, miren, lo que están usando es una chanchada, porque no pega con el resto. LU es mejor. Vamos a ver qué pasa, no sé. Siguen LK y nuestras normas, en el caso de la ARIB, la B32 habla de LK, porque toma la norma ITU. Pero es lo mismo, o sea, entre un LU y un LK es una cuestión de origen. Cuando se toma el modo EBU del medidor, muchos medidores pasan y te ponen LU. Y cuando no lo toman en cuenta, te ponen el modo de 770 y ponen LK. Es una cuestión de cada fabricante que le vino ese día a la cabeza,
No es grave, pero bueno, uno que está operando de golpe, che, cuando aparece LU, aparece LK. Puede ser que aparezca LU cuando son relativos y LK cuando son absolutos. He visto una melange. Pero en general, FS significa contra el fondo de escala, o sea, contra el techo, el cero. Entonces, todos negativos. Mientras que LU significan contra la referencia. Por ejemplo, en el caso de la EBU utilizamos menos 23. Entonces, menos 23 LU FS es 0 LU. En mi referencia es 0 LU. ¿Pero a cuánto está ese 0 LU? ¿Se acuerdan de lo que habíamos en los cuadros? Ese nivel. Está a menos 23 LU FS. ¿Qué uso? ¿Qué sé yo? Lo que quieras, depende de lo que quieras medir. Si vos estás trabajando ya en la referencia y querés ver cuánto subí y bajó, o estás en el máximo y querés ver cuán abajo estás. Este equipo, por ejemplo, mide LUFS, o sea, el máximo es arriba, donde están los rojos, y mide para abajo. Y tiene un rango de 30 decibeles, llega de 0 a menos 29 LU, o LUFS. LRA. LRA es el rango de sonoridad, el loudness range. Es eso, ¿cuál fue el pico de sonoridad? Menos 7. ¿Cuál fue el valle de sonoridad? Menos 17. Bueno, tiene 10 LU de rango dinámico, o de LRA, digamos. No es el rango dinámico, como una veces piensa, de la relación de los picos. No, acá todavía no hay picos. Todo esto es valor RMS e integrado en un determinado tiempo. A lo sumo los picos son de sonoridad, pero no estamos hablando de valores picos. Ya lo vamos a ver en un rato. Puede ser que yo tenga una sonoridad momentánea, loudness momentáneo, L momentánea. Puedo medir cuál fue el pico de sonoridad. Bueno, el equipo queda marcado. En este no está implementado eso, pero muchos lo traen. Entonces vos ves que está picando y el último se queda. Igual que un medidor de picos, ¿no? De máximos. Pero a 400 milisegundos. Y ese valor, además de marcármelo en el display, me lo puede dar en un número. Entonces a ese número le llama max M. Max M es tanto, menos tanto. Te lo escribe y lo ves. Está en las dos maneras generalmente puesto. L short time o sostenida. Yo elegí una palabra que se parezca con S en castellano, que ya me gustó. Bueno, es como la sonoridad sostenida, no está instantánea. Pero realmente es a corto plazo, ¿no? La traducción literal. Esta se hace cada 3 segundos. Cada 3 segundos, y por lo tanto la que vemos que es más lenta y tiene un máximo que se llama max S. Ahora una de las cosas que se está también cambiando en la normativa es que antes se hablaba mucho de max M y ahora se está hablando de max S. No importa el max M en realidad, no importa cuánto pico, qué sé yo. Lo importante es que vos cumplas cuánto es el sonido en 3 segundos, que es lo que realmente vos escuchaste como sonoridad. O sea, eso también, para que vean la dinámica de las normativas, ahora está ganando que hace un tiempo ganaba este. Tenemos la sonoridad integral, la I, el modo I. Bueno, esa es la total del programa, que les digo, es la que comúnmente se va a especificar como un nivel de sonoridad. Y aparece un nuevo concepto que es la relación entre el valor pico real, y el valor de sonoridad. O sea, sería peak loudness relation, ¿no? Una cosa así. Peak loudness range. Peak loudness range. Entre el valor pico y el valor de sonoridad, ¿cuánto hay de diferencia? Bueno, ese número que antes le podíamos llamar como valor de cresta, ¿no? Que era la relación entre el valor, la tensión de pico y la tensión eficaz. Bueno, ese valor de cresta ahora estaría reemplazado, en cambio de tomar el valor RMS plano, tomando el valor de sonoridad, que es el valor RMS con la curva acá, ¿no? Siempre que se acuerden qué diferencia hay entre un valor RMS puro y un medidor de sonoridad. La curva en el medio, básicamente es la gran diferencia. ¿Y en qué nos toca? Bueno, acá nos abrimos un poco de la televisión y vamos al entorno digital que están teniendo los grandes difusores de música y video. En este caso, pero YouTube también se ha convertido ahora en difusor de música. Empezó Spotify allá por el 12 a hacer algún tipo de ajuste. Acá puse LU, pero en realidad no trabajan con la 1770. Tienen ellos su algoritmo, su nivelador en decibeles, dBFS en realidad. Pero bueno, si uno pone un medidor de sonoridad y lo mide, ¿cuánto mide? Bueno, empezaron a ajustar a menos 9, trataron de que nada esté por arriba de menos 9.
tratando de que esté por arriba, por abajo no hay nada, está todo en el techo. Es como que uno tiene una habitación de, no sé, de 7 metros de altura y se pone a saltar en un estante que tiene a un metro y medio del techo. Y abajo es un precipicio. Me golpeé la cabeza contra el techo y para abajo está vacío. ¿Está? Digo, bueno, baja el estante. Entonces, es lo que están tratando de hacer. Siempre van para abajo, porque subir nadie va a subir. Suben solos, digamos. Bueno. Después lo interesante fue Apple, con el iTunes, con el Soundcheck allá por el 2013, dijo, vamos a ajustar y ahora masterizar por iTunes, porque va a utilizar, en cambio de utilizar cualquier otro algoritmo de compresión, utiliza AAC, que es bárbaro. El AAC, lo que usamos nosotros en nuestro sistema, el SDBT, tiene el HAC. Es el mejor sistema de compresión que hay. Mucho mejor, digamos, que un MP3, ¿no? Si uno compara. El MP3 es de los años 90. Ya está superado. El AAC, a la misma tasa de datos del MP3, suena muchísimo mejor, o rompe menos, digamos, el contenido de la señal. Bueno, entonces Apple dice eso, ¿y qué dice? Bueno, ahora vamos a ajustar a menos 16 LU. También, ellos no ajustan a menos 16, no utilizan el algoritmo, tienen una normativa propia. Fue bastante discutido en el grupo del Pilot, casualmente, cuánto era el nivel. ¿Qué hicieron? Bueno, tomaron una radio de Apple, de iTunes, y midieron con un medidor. Y les mide más o menos ese valor. Coincide con el ajuste a algo parecido a menos 16 LU. Y el último que apareció ahora hace poco es el YouTube. ¿Qué hace YouTube? Bueno, yo lo que pude analizar es lo siguiente. Ellos miden cuál es el valor de sonoridad, pero en dBFS. Miden el valor de dBFS de un archivo. Por ejemplo, si ese archivo tiene, si ese archivo tiene menos 21 dBFS de nivel promedio, si quieren decir así, entonces no lo toca. Tiene menos de 21 dBFS, no lo toca. Si tiene más, o sea, está por arriba de menos 21 dBFS, entonces lo comprime. Le dice al reproductor flash player de mi máquina que le aplique una reducción. Entonces, si el archivo tiene menos 16, y bueno, entonces le dice, no lo pongas a 1 el reductor, ponelo a 0,4. Entonces yo lo escucho como si estuviera a menos 21 dBFS. Eso es lo que hace. O sea, solamente toca los que están muy arriba. Los que están abajo no los toca. Por otro lado, tampoco vi que toca lo que es hablado. O sea, si uno tiene una locución, algo así, algo hablado, eso no lo toca. Eso lo deja como viene, que pique. Si hay música, sí, solamente la música controla YouTube. Ahora, esos menos 21 dBFS que ellos están regulando, yo pongo un medidor de sonoridad, ¿cuánto mide? Más o menos menos 13. ¿No está? Va a depender del contenido, porque ellos son planos, ellos regulan, si hay un grave, bueno, mi equipo es menos sensible, es sordo, digamos, a los graves, como es el oído, por lo tanto va a marcar más. Mientras que el otro, que es plano, va a marcar lo mismo. Entonces ahí hay una sutil diferencia con respecto a la frecuencia. Pero por eso el número cambia. Digo, pero che, si dice menos 21, ¿por qué aparece menos 13? Casualmente el otro es plano y este toma en cuenta la caída de graves. Bueno, entonces para que vean cómo este asunto de la sonoridad se está expandiendo, se está abriendo. O sea, otros medios lo están utilizando. La radio digital, ya se está hablando también en la 3344, aparece la compatibilidad con la radio de FM, entre la radio digital y la radio de FM. La idea es que esto vaya cubriendo todo. Entonces, una cosa interesante que veamos, bueno, está bien, estamos en un canal de televisión digital, estamos transmitiendo. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cómo hago ahora yo? Bueno, supongamos que yo tengo un material que viene con menos 15 LUFS. Entonces yo pongo un medidor de sonoridad y me mide menos 15. Entonces voy a tener una etapa de ganancia donde yo voy a poder ajustar el streaming, ¿no? Esto es digital, voy a ajustar el streaming. Yo defino en ese equipo de ganancia cuál es el valor objetivo. Por ejemplo, supongamos que es menos 24 LUFS. Entonces, ¿qué va a hacer el equipo de ganancia? Lo va a bajar menos 9, de manera que salga con menos 24. Eso entra al encoder y eso es transmitido por el stream. El decoder, el receptor del otro lado, toma el stream y lo reproduce. Esto es lo normal, es lo que se hace. O sea, yo ajusto los niveles
con alguna corrección de ganancia a través de algún equipo, que acá en la feria he visto varios que están vendiendo equipos que contemplan esta función. O sea, yo voy a ajustar la ganancia y transmito, o el streaming a donde vaya, con ese valor, independientemente de con cuánto haya entrado. ¿Podría yo grabarlo? Sí, podés. Lo volvés a grabar con este nuevo valor y ya el archivo queda. O sea, la próxima vez que lo pase ya viene con menos 24 y no toco nada. Está bien, a veces pasa que el material original no se quiere tocar, por lo que sea, pero bueno, se podría retomar. Pero esto es actual. ¿Cuál es la idea? La idea es ir más allá de esto. Realmente no es lo mejor esto. ¿Cuál es lo mejor? Lo mejor es este otro sistema, que es la normalización por metadatos. Metadatos significa que yo al archivo no lo toco, no le toco el nivel en ningún momento, y yo lo que le voy a decir al decodificador es cuánto él tiene que variar la ganancia. Entonces, por ejemplo, si tomamos otra vez los menos 15 LU, puede ser que ya estén incluidos acá. ¿Qué significa esto? Estos son los metadatos. Es algo paralelito que va al stream, en datos digitales. Puede ser que ya vengan. Bueno, si ya vienen no toco nada. Pero si no vienen, yo lo mido. ¿Cuánto mide? Mide menos 15. Entonces le meto en los metadatos. Che, tenés que bajarle menos 9. El metadatos dice, esto tiene menos 15. Y el receptor del escucha es el que va a definir cuánto es el objetivo, por la norma, por un botón, por no sé, como sea. Él define cuánto lo quiere escuchar. Y entonces el decoder lo que va a hacer es reproducirlo a nivel. Pero ¿dónde está el compresor o expansor, digamos, si quieren pensar, o el regulador de ganancia en el decodificador? Yo no toco el stream para nada, el stream es exactamente igual. Este es el ideal, pero esto exige manejar metadatos. Yo tengo que, por ejemplo, yo estoy haciendo una ingesta de material que ya los trae, ya fue procesado en producción, donde sea, entonces ya viene con el valor que tiene de sonoridad. Entonces ya pueden estar incluidos. Yo como viene lo mando, no toco nada. El equipo tiene que decir, che, ¿tiene metadatos de audio? Sí, los tiene. ¿Están bien? ¿Coincide? Hasta puede hacer, si quieren, una prueba de medirlo localmente y verificar si coincide. Pero bueno, si tiene los metadatos, transmite lo que viene. ¿Esto qué exige? Que el transmisor y el receptor estén hermanados, todos coincidan, que el receptor reconozca los metadatos y actúe como tal. Esto es a futuro, todavía no está totalmente implementado, pero es la idea, que realmente sea el decodificador el encargado. La pregunta que viene acá, ¿no? ¿Qué son los metadatos? ¿Qué metadatos tenemos? ¿Qué datos tenemos para modificar? Bueno, ahí está el tema. Entonces, los metadatos son números binarios que van a ir en la cabecera del archivo como identificación. En el sistema HAC que utilizamos en nuestro sistema de televisión, tenemos básicamente tres. Puse al lado el AC Dolby, porque el AC3 Dolby, porque es muy usado, mucho equipamiento también tiene, la nomenclatura también se suele usar, es lo mismo, son equivalentes, ¿no? Pero el AC3 es igual que el HAC con otro nombre, ¿no? Cumple las mismas funciones, muy parecidas. Y al final está la función. Entonces, para nosotros el Program Reference Level es el nivel de ganancia que debería aplicarle el receptor al material que está recibiendo. Y en el caso del rango dinámico tenemos dos. Uno light, o sea, un control de rango dinámico suave, simplemente es para compensar pequeñas diferencias de nivel, que en el caso del AC3 está pensado para que del set-top box salga por la salida de línea, para un amplificador de un home theater, algo así. Y después tenemos el heavy, o sea, el heavy realmente el pesado. Esa compresión es muy alta y está pensado, en el caso del HAC, no está dentro de la norma ISO-IEC 14496, que es la que especifica el HAC, sino que lo tenemos como datos adicionales, ancillary data, en la ABTN, la 15602, que en realidad es la norma que nosotros utilizamos en Argentina para el sistema de televisión digital, que es una norma brasilera, pero ahí es donde yo puedo insertar datos adicionales en el stream de audio. Entonces, de esa manera, no está en la ISO, pero está en la otra, o sea, se puede hacer. Y ellos, en el caso del AC3, lo llaman modo RF. ¿Por qué? Porque es el modo que sale por radio para un televisor antiguo que entra por canal 3 o 4, digamos, por antena. Bueno, en ese caso, un televisor analógico no tiene capacidad de rango dinámico. Entonces lo comprimís para que parezca la televisión analógica. Un material digital de alta calidad, lo enlatás y lo mandás, y le llaman modo RF, es lo que dice Dolby.
Y la función, bueno, ahí está, esa compresión puede llegar a más o menos 48 decibeles. Lo dejó, lo mató. Pero bueno, es el máximo, no significa que llegue a tanto. Y después, por último, está el low mix. Un dato muy interesante. ¿Qué es el low mix? Como este sistema puede trabajar en muchos canales, pero yo tengo un televisor estéreo. Entonces, ¿cómo yo transporto los 5.1 canales a 2, a estéreo? Y eso es una cuestión también artística. Es el productor el que generó el material y el que quiere que se escuche esto y esto no, o aquello. Entonces, yo le digo al receptor la proporción, el porcentaje que tiene que aplicar a cada uno de los canales para generar la imagen estéreo. Está buenísimo. Puedo dejarlo estándar, va a ponerle 2 acá, 3 a este y listo, lo deja fijo y siempre igual. Pero si yo quiero hacer algún otro tipo de mezcla extraña, el sistema lo soporta. Entonces, aunque venga el streaming con 5.1, un televisor estéreo va a dar una señal parecida, por lo menos armónica, que no se pierda nada, lo que sea. Eso es lo que permite los metadatos. Sin los metadatos, y yo no puedo transmitir en 5.1, ¿cómo hago? ¿Qué le digo? ¿Qué va a hacer el receptor en un receptor estéreo? ¿Qué va a poner los 2 canales frontales? No sé. O sea, ¿qué datos va a tomar como válidos? Es todo un tema. Bueno, eso entonces con respecto a los metadatos, que les digo, no se están usando hoy en día. No sé si en Estados Unidos por lo menos están haciendo mucha fuerza para que todo eso sea tomado en cuenta y aparezcan equipos cumpliéndolo, ¿no? ¿Y por qué entonces esto de los metadatos de los niveles que les decía? Acá hay una linda tablita que les muestra cómo a partir del entorno, que es lo que está escrito, está medio difícil escrito, pero bueno, lo que está escrito así verticalmente son distintos entornos. En verde es los niveles promedios de escucha que uno va a tener, y en todo caso en amarillo es el margen que uno tiene para las crestas o los picos de la señal. A grandes rasgos vemos que en una sala de cine es donde tenemos el mayor rango posible. Por lo tanto, en una sala de cine la calidad de audio es muy buena. Tenemos un entorno acústicamente tratado y tenemos amplificadores de audio de alta potencia. Entonces el rango dinámico que logramos es muy alto. En un cine hogareño es menos, porque tenemos mucho más ruido de fondo y menos potencia total. Una sala de estar, digamos, ya no es un cine hogareño, sino es uno que tiene en su sala de estar un televisor y quizás algún equipo de audio, ya es mucho menos. En una cocina tengo solamente el audio que puede salir del televisor o del equipo. En un dormitorio, que es similar, pero no lo puedo poner tan fuerte. En un reproductor MP3, automóvil, y el peor caso sería en entornos ruidosos, como por ejemplo en un avión. En un avión hay un ruido terrible, entonces no te puedo dar ni mucho volumen que satura, ni poco volumen que no escuchás. Quiere decir que esto me va a exigir a mí, en la transmisión, regular el rango dinámico. Pero el rango dinámico regulado en función del sistema de escucha, el entorno de escucha. Entonces, ¿y yo cuál elijo? Y ahí está, por eso los metadatos. Si yo transmito todo con la calidad de cine y después cada equipo aplica la compresión que corresponde, sería el ideal. Bueno, eso es lo que se tiende. Por ahora, bueno, hay una mezcla y se hace lo que se puede. Y un medidor de sonoridad, como vamos a ver, bueno, básicamente mediría arriba el valor de sonoridad como un instrumento de este tipo, como esto que estamos viendo acá, y abajo me lo da en números. O sea, yo como leo eso, lo voy a leer en números. Hay que acostumbrarse a leer un número, que un número es representativo del nivel de sonido, de sonoridad. Y acá está entonces lo que les había comentado antes con respecto a los criterios. Bueno, ¿y cuándo utilizo un modo y cuándo utilizo otro? ¿Para qué sirve? Bueno, la idea es, el modo momentáneo es, como les decía, lo más parecido a un búmetro. Es lo que vos subís, bajás y ahí lo ves cómo va viniendo, cómo va. Ya uno va tomando idea de qué rango se está manejando. Es útil, sí, claro que es útil. Pero en producción, en vivo. El modo short time se aproxima mucho al modo integral. Ya te empieza a tirar valores que están ahí, se está moviendo más suave. Entonces también ayuda para ir sabiendo dónde está el promedio general de todos esos picos. Y por último, el modo integral es evidentemente el modo que uno va, como les digo, a identificar, con el cual va a etiquetar al material, al programa. Y se mide en modo integral, eso hay que medirlo a mano, se dispara y se apaga. Si yo no lo apago, y sigue midiendo y empieza a caer, ese es el tema, entonces mide cualquier cosa.
El modo integral es muy difícil, o digamos imposible, de medir en tiempo real. Yo estoy transmitiendo en vivo algo, ¿qué hago? No, voy a tener que trabajar con nosotros. ¿Y cómo sé si cumplo con la normativa de los menos 23 o menos 24? Y bueno, ahí está la capacidad del operador, de realmente saber cómo viene y entender. Esto va a exigir un entrenamiento para poder realmente manejarlo con esa confianza. El modo integral te va a ir tirando cómo vas viniendo. ¿Sí? Si yo pongo un medidor en modo integral y yo estoy trabajando en vivo, va a ir variando. Pero yo sé que si hubo un silencio o algo, en un momento paré, lo que sea, o lo disparo, bueno, ahora empezamos de vuelta y lo disparás. Entonces vos sabés que a partir de ahí te va a empezar a medir cómo vas. Pero va a ir en función de como yo lo lleve y lo voy a llevar en función de los otros, ¿comprenden? Hay una realimentación operativa. En cada uno de los niveles va a ir acercándome al valor target, al valor final, que es el importante, que es el modo integral. Por lo tanto, rescato eso. En producción, esos dos. Hay que acostumbrarse a manejar eso, porque es lo que a mí me va a permitir llegar al otro. No voy a poder llegar al otro si no manejo esos dos. Entonces vamos a encontrar una parafernalia de aparatos. Tenemos ahora un montón de medidores distintos a los típicos búmetros, como digo. Hay de hardware, hay de software, hay muchos números. ¿Ven? ¿Qué son esos números que aparecen? Son esos números, son los parámetros que uno tiene que comenzar a aprender a leer y a utilizar operativamente, al margen de las barras de LED o lo que parecen barras de LED, que son... Porque uno es visual, uno necesita verlo. Es más, hay que reconocer la creatividad de que ha hecho un sistema tipo radar, que va girando y va dibujando. Está interesante. Hay que ver si sirve operativamente. Estas son cosas relativamente nuevas. En el 2011, me acuerdo cuando yo medio empecé esto, no había nada, había 2 o 3. O sea, esto ha salido ahora. Y como toda cosa nueva, el fabricante desarrolla un producto y espera que tenga algún tipo de repercusión en el mercado. ¿Qué va a pasar con esto? No sé qué va a pasar. Ahora es lo que se está proponiendo y las cosas que aparecerán. Esto estamos, como les decía, haciéndolo día a día. Además de la sonoridad, les había dicho que hay que ver qué pasa con los picos. Porque está bien, la sonoridad es muy lindo y sabemos que si estamos en tal nivel por debajo, los picos no van a llegar. Pero ¿cómo sabemos si el pico llegó o no al máximo? Entonces, acá es la otra propuesta que hace también la 1770, que es un medidor de valor pico verdadero. ¿Y cómo sería el valor pico no verdadero? La muestra, tomar el valor de las muestras. Yo tomo el valor de las muestras, bueno, la muestra más alta, ese es el valor pico. No, mentira, no es el valor pico. Ese es el valor, la muestra más alta. ¿Pero de qué depende el valor pico? El valor pico depende de la reconstrucción que haga el conversor digital analógico de la señal. Si yo tengo un pico, una señal que viene de abajo y después baja, voy a tener un pico. Bueno, ese pico va a estar por arriba de las muestras, porque va a ser una integración en el tiempo, que es un poco lo que se ve acá. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer, o sea, eso yo, bueno, pongo un medidor analógico de picos y ya está, seguro que anda. Pero yo lo quiero saber en el ámbito digital, antes de pasarlo a analógico, si va a saturar cuando llegue a analógico. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, ¿cuál es el truco que encontraron, el método que encontraron? Es esta secuencia de operaciones. Primer paso, atenúo la señal. ¿Para qué? Para estar seguro que no sature, que mientras yo haga todo el procesamiento, la bajé. Entonces la bajan 12 decibeles. Luego un sobremuestreo, o sea, si viene a 48K, lo hacen 48 por 4. Por interpolación creo los puntos esos. Hago como una conversión analógica digital, pero en ficción, dentro de lo digital. El archivo se pone pesadito y sí, va a ser 4 veces más grande. Pero como yo lo hago en tiempo, lo voy paseando, entonces no es que hago todo el archivo. Pero sí, evidentemente lleva mucho trabajo. Luego aplico un filtro, un integrador. Bueno, porque yo las muestras las quiero integrar. Quiero hacer el mismo trabajo que haría un reproductor de audio analógico. Y ahí tomo el valor absoluto. Claro, no importa si el pico es para arriba o para abajo. Yo quiero saber cuánto fue el pico. Lo pongo en una escala en decibeles para que puedan ser decibeles y le vuelvo a ajustar la ganancia para que quede igual que antes. Bueno, esto es el proceso que se hace. Y con este proceso yo llego a un número en decibeles. Esos decibeles me dijeron dónde está el pico. Y para identificarlo le ponemos TP, True Peak. O sea, es un pico verdadero, True Peak, lo que dice ahí. Entonces, además de medir la sonoridad,
para tener control sobre la saturación que un material pueda tener por picos exagerados, se mide esto. Y acá vemos en un ejemplo lo que sería una representación de unos picos en un editor de audio, y ahí lo que me daría el medidor. El medidor por ejemplo, en este ejemplo que les presento, me está dando que el pico en dBFS está en -5, pero el pico en TP está en -2, y encima en rojo, como diciéndote, flaco, estás en el techo. ¿Qué es ese -5? Bueno, es el valor de los piquitos máximos que vemos ahí. Vamos a pasar ahí, se ve ese -5. ¿Ven? No hay ninguna muestra más allá de -5. Un medidor de valores picos me va a medir -5. Pero, si yo realmente veo la representación, el valor real es -2. ¿Cómo hago para hacer eso? Bueno, hace el oversampling. ¿Qué es el oversampling? Es generar todos los puntos en el medio de manera de tener 4 veces más. ¿Qué correspondería a esto? Ahí tenemos cómo quedaría la señal que yo voy a analizar. Y fíjense que efectivamente ahora sí apareció un pico que está a -2. Entonces el equipo toma ese pico, que es el máximo, y te lo muestra. -2. Así funciona. Es la única manera, digamos, que han encontrado desde un ámbito digital de poder saber realmente cuánto va a estar el pico real. Por eso le llaman pico verdadero. Y 4 es el mínimo. Con 4 hay errores, hay picos que no los vamos a agarrar. Ideal sería 8, 16 o hasta 32. Lo que pasa es que 32, imagínense el peso que eso tiene. Pero cuanto más mejor, esa es la idea, ¿no? -4 es lo mínimo necesario como para poder agarrar, capturar a los picos que hay en el medio. Y nos da una idea mucho mejor del valor de los picos, de los datos, ¿no? Solos. ¿Cómo funcionaría un medidor de picos entonces para un sistema de múltiples canales? Bueno, se me ocurrió también mostrarles esta gráfica donde tenemos el oversampling en cada uno de los canales. Acá incluimos el canal de bajas frecuencias. Y sí, porque también va a tirar potencia, digamos. Yo quiero saber que no me sature el amplificador o la señal aún en el canal de bajas frecuencias. Hago la suma, en la suma obtengo el máximo de todos y después tengo un hold, o sea, un retén, bueno, que tiene también una pausa para que me avise. Saturó, entonces te prende la luz. Y puedo hacerlo automático o manual. En este caso tiene un retén que avisó que hubo una saturación, para que bajes el nivel. Por supuesto, cada canal va a tener su display, su indicador, de manera que yo veo cómo están los canales. Esto sí se va a parecer un poco a una mesa de varios búmetros, pero no son búmetros, son medidores de pico. Y no son medidores de pico común, son medidores de pico real. Eso lo voy a tener, uno por canal. Además de la alarma, que sería lo que sale abajo porque hubo un sobrepaso. Dicen las normas que no hay que llegar a -1 dBFS de picos, o sea que estar 1 dB por debajo, puede haber un pico más arriba. Canales como Discovery Channel ya tiene especificado, usted me tiene que entregar su material de audio así, 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 así. Y si no, te lo rechazan por control de calidad. O sea, -23 LUFS, -1 dB TP de pico. Y al cumplirlo. ¿Y cómo lo voy a cumplir? Y tengo que medirlo, si no, le mando el material excelente y me lo devolvieron porque está mal el audio. Entonces eso va a exigir que uno tenga que empezar a cumplir las normas. Las nacionales que no existen, algún día quizás las tengamos, y eso va a ser parte del debate un poco que podemos armar de ver cómo hacemos. Y si quiero exportar afuera, esto ya está funcionando. Entonces hay que prepararse para ese mercado, ¿no? Emergente. Fíjense en el caso de Avid, que el año pasado presentaron este equipo, es un compresor, pero es un compresor de nueva generación. Y me gustó porque en este compresor aparecen ya estos valores, ¿ven? Ajá, te está dando el rango en LU. Ven, ahora entendemos, unidades de volumen. ¿Cuánto tiene entre el máximo y el mínimo? 5,6, bárbaro. True peak, el pico verdadero, bueno, tiene -3 dB TP. Estoy perfecto, estoy 3 dB por debajo del máximo. Y acá la sonoridad a short time, o sea, la sonoridad en poco tiempo, mientras que la integrada está en 10. ¿Qué significa esto? Bueno, que evidentemente estuvo bajando. ¿Ven? Venía con un nivel y bajó. Entonces, aún la integrada está más alta que la que en este momento sacaron esta captura de pantalla.
Este es un poco el compresor del futuro, digamos. ¿Qué va a hacer? Bueno, te va mostrando los niveles de los 5 canales de entrada y las salidas, cómo está actuando. Y acá tengo el umbral, digamos, el máximo de arriba, bueno, carácter, no sé, le da algún tipo de característica, no conozco en detalle cómo funciona. Simplemente me gustó mostrárselos porque me está mostrando la variación en el tiempo, me está mostrando cómo está trabajando con respecto a momentáneo, sostenido e integral, o el short time, cómo están variando las sonoridades, te está mostrando una gráfica, me tiene todo esto. O sea, uno tiene que entender lo que recién acabamos de charlar para poder entender este aparato y sacarle provecho operativo. Después viene el arte. El arte es, bueno, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Haz lo que quieras, ponelo con la sonoridad que quieras, con el rango dinámico que quieras, pero esto te ayuda a cumplir las normas. Che, ¿cuánto tiene que tener? Tanto, tanto, tanto. Bueno, lo paso hasta que el material dé lo que quiero. Listo. No es difícil de usar. Lo importante es saber interpretar para qué lo voy a usar, ¿no? ¿Y qué otra cosa se me ocurrió en estos días? Bueno, dije, ya que vamos a charlar de sonoridad, ¿cómo estamos por casa? Porque todo el mundo se queja de la sonoridad. ¿Qué hice? Elegí algunos canales de la televisión digital y les medí la sonoridad. ¿Cuándo? Bueno, lo hice acá está. El viernes 23 a las 12 tomé un minuto. El viernes un rato, agarré el mediodía y me puse a medir. O sea, es una foto. No tomen esto como una información oficial, ni mucho menos. No, dicen que no. ¿Ves qué pasa? ¿No te gusta? ¿No estás de acuerdo? No, sí, después. ¿Sí estás de acuerdo o no? No, decime. No, o sea, hoy pasa que piden picos a menos 10 y todo lo que explicaste no importa. O sea, es la verdad. Está bien, bueno. Pero ¿están de acuerdo con esto, por lo menos? Con estos valores. Se faltó la TV pública. ¿No la puse? Deporte. Ah, mira, pues creo que lo medí, por ahí no lo puse acá en la... Estaban todas. Qué raro, estaba seguro. No sé, bueno, puse varios, le digo. También pasa, depende por qué cable lo ves. ¿Cable? No, esto es aéreo. Esto es antena, televisor. Ok, pero digo, si por ejemplo, si lo ves por... No, depende, si no sé si lo ves... no sé, depende el que... El proveedor cambia, te cambia los valores. Les explico lo que hice. Yo tengo un set-top box que graba el Transport Stream, el TS. Entonces yo elegí un canal y puse grabar un minuto. Y pará. Saqué ese USB, lo puse en mi computadora para que haga la reproducción del material y leí en un archivo de audio cuánto era el nivel de LUFS. Punto. Yo lo tomé del aire y lo leí digitalmente. ¿Está bien? La única manera que tengo yo de leerlo digital es grabarlo y después reproducir lo que yo grabé. No lo medí en tiempo real en el aire. No tengo con el aparato para hacerlo. ¿Está? Por eso digo, esto es aire. Esto es aire. ¿Es el mismo programa? ¿Es el mismo programa? No, digamos, todos los canales de Sport TV, o sea, si lo pediste en un top de la realidad, o sea, si lo ves en el origen, está ajustado a 24, el IKFS. Ajá, mira. Todos los canales que tenés ahí de... Sí. O sea, eso es... Este es un single, el receptor. Hace 2 semanas hicimos todo el ajuste a volumen 24. Recordar lo que por otro lado estamos hablando, que si vos lo medís en un set-top box, digamos, y no es AC3, y no estás mandando la metadata, claro. Por norma. Está, 31, correcto. Tal cual. Pero si no es AC3, se perdió. Claro, es que yo vuelvo a decir, yo medí el Transport Stream. O sea, yo medí lo que el receptor tomó y me entregó a mí en manera digital. Pero era PC en el audio, posiblemente en MPEG. Sí, el audio. Claro, sí. ¿Qué PID tomaste en el audio? Si tomaste el PID de... Bueno, es un poco lo que puse en observaciones. Hay 2 audios. Claro, ahí lo tenés. Hay 2 audios. Un audio, por ejemplo, Telefe. Telefe yo medí en el audio principal menos 19. En el segundo audio menos 31. Tiene 2 canales de audio. Está transmitiendo en 2 canales de audio. Es lo que yo encontré, no sé más. Telearte, Canal 9.
¿Y está bien? ¿Coincide? Bien, bien, me gusta. Bueno, eso quiere decir que uno lo puede hacer en su casa, que uno puede medir lo que está pasando. Y coincidimos. Vos estás en la planta transmisora y yo en Rawson y Díaz Vélez. Ahí está. ¿Y te dio menos 19? Perfecto. Bueno, ven, ahí tienen. Eso me gusta. Que confirmamos que los equipos funcionan. Estamos midiendo como si fueran 2 búmetros, ¿comprenden? A kilómetros de distancia. Me encanta, me encanta. Perfecto, perfecto, está bien. O sea, al margen del display, pero coincidimos en el número. Eso es lo que yo quiero que entiendan y que quede como concepto. Esta fotografía, entonces, nos dice que hoy en día en la Argentina hay una gran disparidad de sonoridad entre los canales. ¿Cuál es la causa? Interesante, porque ellos me dicen, perdóname, nosotros medimos 24 el UFS en planta. ¿Qué pasa? Ellos lo transmiten menos 24. ¿Y por qué yo lo escucho y está más fuerte? O sea, esto tiene que ver, ojo, también doy mi palabra. Esto tiene que ver con el cuán fuerte se escuchaba. Coincido, no traje acá lamentablemente los transport stream porque no pensé que hiciera falta. Pero es así, suenan con ese nivel. O sea, los que dicen menos 25 suenan más suaves que los que dicen menos 17. El transport stream que yo capturé con un single es un caso, por eso les digo, dije, mejor que nada me gustaría ver si he escuchado comentarios de gente que se queja de diferencias de nivel en la televisión, ¿es verdad o no? Entonces agarré y lo medí. Y como venía acá a compartirlo con ustedes, dije, yo se los traigo. Con el riesgo de que me digan, no, está mal, no sé, está bien, ojalá esté mal. O sea, para corregirle y para ver. En el caso de él me gustó porque dice, está bien. El método que yo hice no tiene, por eso les digo, más ciencia que usar lo que pude para poder obtener un valor de sonoridad. Punto. Aéreo. O sea, tomado del aire. Identifiqué, a mi entender, que hay disparidad. Sobre todo el canal Vibra. El canal Vibra está pegando en el techo y está saturado. Es una onda cuadrada. Ahí notamos que este canal en particular está, como decimos, está todo el tiempo en el techo y súper comprimido. Entonces está rompiendo todo el tiempo. Sí, está rompiendo todo el tiempo. Digo, no podían... un toquecito. No, lo que nos llama la atención es lo que pasa después. O sea, nosotros ajustamos a unos 24 y vemos una diferencia muy grande entre lo que entra y el ajuste que hacemos. ¿Qué podrá ser? Ahora, qué raro que vos no hayas... No sé, bueno, habría por que eso... ver, bueno, habría que ver que... Ahí está el debate, o sea, Claro, para lo que yo hice no está bien, no hay drama, pero por lo menos algo. No que no está bien, sino que el ajuste se está haciendo, pero bueno, habría que ver qué Claro, pasa. ¿por qué no está saliendo? Sí. Yo vi una disparidad, les digo a algunos, después cuál es el menos 23 de Canal 13, me gustó, mira, esto está en menos 23, pero después sacó un canal a menos 26, no a menos 31, que tendría que ser el estándar, ¿está? Y los canales 26 HD y Telemax me llamaron la atención que están en 44-100, no en 48K. Sí. Una pregunta, para la norma de TDA, digamos que de acá de Argentina, ¿cuál es el nivel estándar que se está usando? ¿Menos 23 Es que no o está menos 24? Esto te dice, no está especificado. Los canales, por motus propio, están regulando a menos 24. Porque una es más americano, el A85 diría más menos 24. Menos 24 o menos la 23. R128 sería más de menos 23. Claro, pasa que es menos 23 con umbral o menos 24 sin umbral, sin gate. ¿No? Entonces, ¿cuál de los dos? En realidad suenan igual. Sí. Ese es el tema. O sea, menos 23, menos 24. Si medís con gate o sin gate, en definitiva queda una sonoridad similar. Estamos hablando de un LU, no es grave. Sí. El tema es que acá hay más de un LU de diferencia. Y lo que preocupante es, ellos me dicen, estamos poniendo menos 24. Y yo, en mi caso, estoy encontrando esto. O ellos están mal o yo estoy mal. Algo está mal. ¿Está? Hay pruebas, no hay ninguna prueba. Yo no escuché a nadie que hiciera este trabajo. No, aparte, por ejemplo, yo trabajo en Canal 3 en sonido y no se está usando el método de medición de LKFS, ni LU, ni nada de eso. Bien, bien. Bueno, entonces tenemos que empezar a charlar a ver si hacemos algo, ¿no? Y cómo lo hacemos, ¿sí? Nosotros somos la TV pública. Ah, dale. De 2011, ¿no? Más o menos. Mezclando, postproduciendo con Loudness. Y mezclamos a menos 23 el programa final. Lo mandamos al aire y lo recibimos de vuelta para ver si llega igual y llega igual. O sea, acá hay un error en la medición. No, porque no lo tenés, por eso, justo... Ah, bueno.
No me acuerdo. Pero es para aportar, para decirte que nosotros lo estamos controlando. Justo el más interesante, bueno, juro hacerlo a la brevedad y después dame los datos y te paso cuánto medí, claro, porque vamos a cerrarlo, si no Víctor, queda. que por más que haya un error en la medición, yo soy usuario de TDA y uno hace un zapping continuado de todos los canales y la diferencia auditiva es gigante. O sea que por más que vos lo hayas medido mal o no, algo está pasando, ¿no? Bueno, es lo que digo, yo cuando cambiaba de canal escuchaba diferencias similares que por lo menos yo me acuerdo que lo vi, coincidían con estos valores. Ahora, ¿qué pasa? Si ellos dicen que lo están poniendo igual, ¿por qué no está llegando igual? Eso es un tema. ¿Qué pasa en el medio? Por eso, o sea, es fácil echar la culpa al emisor y por ahí no es el emisor, hay otro problema. Hasta que no nos ponemos a charlar y no vamos a enterar. Pero en el medio nosotros tenemos el proveedor, por ejemplo. Yo soy de Trelew, de Chubut. Ah, mira, sí. Me podés estar diciendo, sí, Deporte B me viene a menos 25 LUFS. Pero el proveedor, que es en este caso Supercanal, me lo entrega de otra manera. De hecho, yo en el canal que trabajo, que es un canal que trabaja como productora para... O sea, vos recibís, pero ¿cómo recibís la señal? ¿Por aire o por streaming? Bueno, no, yo lo recibo por streaming. Ah. Yo ya lo estoy recibiendo muy diferente a eso. Muy diferente a eso. Bueno, es un poco lo que veía, si viene con metadatos o no. Si no, vas a tener que reprocesarlo vos, tomar el audio y reprocesarlo. Exactamente. No hay otra, no hay otra. Pero es interesante... es interesante ver el tema que hay una gran disparidad, eso, al margen de si está bien o no, hay disparidad. No hay una norma, o sea, lo que yo quería mostrarles con esto es lo que yo encontré. No hay algo que le diga, todos tienen que estar en tanto, y el que no, leña, no hay eso. Entonces, hay buena voluntad de los operadores, del equipamiento disponible para hacer que suene bien. Pero, ¿qué pasa? Muchos usuarios como él dicen, flaco, muy lindo, pero no suena bien. Bueno, estoy haciendo lo que pueda. ¿Y ahí quedó? No. Así no vamos a avanzar, o sea, tenemos que hacer algo más. Por eso es un poco la discusión. ¿Qué hacemos? Es lo que yo pregunto, ¿qué hacemos? Porque ahí también hay mucha inconsistencia, digamos, dentro del mismo canal, a veces, entre los... No lo medí, correcto, esto es una foto. Sí, no lo medí, no tuve tiempo. Pero bueno, hacer ese tipo de estudios lleva recursos, lleva tiempo, lleva gente. ¿Quién lo paga? Ese es el tema. Entonces yo tomé un minuto, ya que iba a venir acá, para dispararlo. Dije, yo encontré esto y me arriesgo a decirles, encontré esto. Pues claro, hasta ahí llegué. Pero también creo que esto, estén a favor o no, exige un estudio más profundo. O sea, realmente, midamos bastante en todos los tiempos, en todos los plazos, en distintos lugares y aplastemos, igualemos la sonoridad. Bueno, Sí, no, pero bueno, de homogeneizar. Acá la puse. Bueno, así que con esto yo creo que hemos recorrido en qué consiste la sonoridad y... ¿Cómo vamos en tiempo? Y nos estamos... bueno, empezamos, ¿a qué hora empezamos? 1:30, ¿no? Sí, comenzamos como 6:30, 7:30. Vamos terminando. Bueno, 10 diapositivas más y les cuento mi última locura. A raíz de la generación de los medidores de audio y de loudness y todo eso, quise empezar a compararlos, a medirlos. Y me di cuenta que no tenía una manera, no había un estándar, algo que me permitía a mí comparar medidores. Hay estándares para medir búmetros, para medir medidores de pico o para medir medidores de sonoridad. Pero si uno pretendía comparar medidores, no había manera de identificarlos. Por lo tanto dije, bueno, ¿cómo puedo yo hacer para identificar un medidor? ¿Qué se hace para identificar un medidor? ¿Cómo se calibra un sistema? Pongo un tono de audio, 0 dB, 1000 kilociclos y bueno, ya está. Y con eso entonces calibro. Pero el problema es que yo tengo medidores de todo tipo y tamaño y a todos los calibramos igual. 0 dB,
un kilociclo, tic, los pones ahí, están todas las agujitas o los displays, lo que sea, todo en cero, listo, ya está todo calibrado del sistema, adelante. Pero cuando empieza a andar, cada uno marca una cosa distinta, es difícil. Uno empieza, no es de bolilla, no, marca cualquier cosa, mirá lo que dice uno empieza a escuchar los operadores que algunos le dan bola y otros no. ¿Y por qué? Porque marca... ¿Pero y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? Porque sí, porque lo fabricaron así. Bueno, ese tipo de opinión subjetiva encontraba. Y como buen científico digo, no, acá algo tiene que estar pasando. ¿Qué está pasando entre los distintos tipos de medidores que no marcan lo mismo cuando les pongo audio? Yo los calibré a todos, con el tono senoidal andan perfectos. Cuando le pongo música, son un desastre. Y el problema es En una onda senoidal, que acá conocemos, está absolutamente conocidos los valores. Tenemos un valor pico, un valor medio. Lo vamos a marcar. Valor pico, supongamos que le pongo 0 dB. Bueno, ese es el pico, es el máximo. Después de ese valor vamos a calcular el valor RMS, que por ser una onda senoidal es el famoso 0,7, es menos 3 dB. Y tenemos el valor medio, que es 0,63, bueno, menos 4 dB. Vamos a hablar en decibeles. O sea, yo sé en una onda senoidal que si yo le pongo un determinado valor, 3 dB por arriba va a estar el valor pico. Genial. Es una onda senoidal, eso está absolutamente conocido. Pero una onda senoidal tiene un factor de cresta de 3 dB. O sea, eso es la relación que hay entre el valor pico y el valor RMS. Que no es lo que tengo en la música. En la música tengo totalmente distinto. En la música hay un fragmento tomado del cero. En la música yo tengo, por ejemplo, ahí tengo el cero, ahí arriba, ¿no? Bueno, entonces tengo el pico a menos 1 dBFS. ¿Y a cuánto tengo el valor RMS? Pero está muy por debajo, está, por ejemplo, a menos 15. Y el valor medio y todavía está por abajo, 4 dB más, menos 19. Entonces, ¿qué estoy midiendo? El problema es que acá ahora el factor de cresta son 14 decibeles, antes eran 3. Si yo tomo un medidor de valor medio, generalmente en el ámbito analógico, formado por un puente de diodos y un capacitor, lo que yo estoy tomando es el valor pico y luego calculando el valor medio. O sea, el valor pico, estoy allá arriba, pero yo lo calibré con una onda senoidal para un factor de cresta de 3. Cuando tengo un factor de cresta de 14, el medidor hizo y se cayó. ¿Cómo hago yo para representar esto? Pero de una manera, ¿saben lo que hice en un principio? Tomaba segmentos de audio y los repetía. Tic, 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 tic. Entonces iba tratando de medir, a ver, ¿cuánto tiene esto? Tiene tanto. Entonces le presentaba a los instrumentos eso. Pero era medio incómodo y no repetible. O sea, científicamente no sirve. Entonces lo que hice fue analizar qué señal me permitía a mí tener factores de cresta mayores que 3. Bueno, una es la onda cuadrada. Es más, vi que yo, con esto es típico del PCM, yo con una onda cuadrada, variando la relación del pulso versus el periodo, o sea, la relación T con T1, yo podía calcular el valor medio eficaz y el factor de cresta de cualquier tiempo. O sea, estaba en función del tiempo. Estos serían cuánto yo tengo que modificar el valor pico, ¿no? BP por eso sería el valor final. Bueno, entonces lo que hice, mi trabajo, fue hacer lo mismo para una onda senoidal y calcular los coeficientes. Y encontré que se puede hacer, efectivamente, para un pulso senoidal, pude obtener cuánto va a ser el valor medio, el valor eficaz y el factor de cresta. Y ya dije, ya está, bingo. Ahora yo voy a generar una señal senoidal que puedo yo reproducir por cualquier sistema de audio y según el tiempo que le dé, voy a poder variar el factor de cresta. ¿Y para qué querés variar el factor de cresta? Porque es lo que más varía entre una onda senoidal y una onda musical. Eso es lo que yo descubrí. Dije, bueno, entonces vamos a hacer una gráfica. Esto lo puse en el Excel, tiré los valores, simulé una onda senoidal y obtuve una gráfica. Que más que la tabla, les muestro la gráfica, más lindo, más divertido. Resulta que los declives con los cuales va cayendo la onda RMS o onda valor eficaz y el valor medio son el doble, absolutamente diferentes. Es más, uno es el doble que el otro. Y entonces acá tenemos un poco lo que yo encontré como respuesta. Supongamos allá arriba, tenemos el valor senoidal. ¿Cuánto tiene abajo? 3 dB de factor de cresta. El seno está allá arriba. Lo calibré. Yo calibré mi tabla para que el valor medio y el eficaz coincidan en una señal senoidal.
Perfecto, calibrar el sistema. Y ahora lo puse frente a la palabra humana, que tiene más o menos un factor de cresta de 8. ¿Cuánto es la diferencia? 4 dB. O sea, un medidor de valor medio va a marcar 4 dB menos que un medidor de valor RMS. Sí. Bueno. Entonces, sí, ya me quedan 2 o 3. Bueno, vamos rapidito entonces. Y en el caso de la música, aún peor, la diferencia es de 9 dB. Vamos a la otra. Entonces, ¿qué hice? Bueno, si yo pongo el punto de calibración y pongo un medidor de pico, un medidor RMS, un búmetro y un medidor medio, las curvas esperadas es esta. Rescato acá el verde, que es el valor del búmetro, que del manual de Chin et al., aquel que inventó el búmetro, dijo que el exponente del búmetro es 1,2. Y cuando yo le puse en mi tabla, ahora en el año 2015 o 2014, el año pasado, 1,2, me dio esa curva. Tenía razón, hace 40, 70 años que lo dijeron y tenían razón. Ahí está el búmetro, ese es el verde. Y la diferencia entre el factor de cresta de 12 y de 3 son 9 dB RMS. Bueno, vamos rapidito. Acá está como lo implementé en el software. Y estos son los medidores que armé. ¿Por qué armamos prototipos? Porque yo necesitaba tener medidores que efectivamente midan lo que decían que iban a medir. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, me puse a armar yo con plaquetas de desarrollo medidores. El Proto 1 es un medidor de valor medio, el Proto 2 es un RMS, el Proto 3 es el primer medidor de sonoridad, o sea, es un RMS más la curva K, el primer formato de curva K que le pusimos, pero es mono, ese es un solo canal. Después el Proto 4, que es otro RMS, y el Proto 5, hermoso, un display así lindo, pero es valor medio, mide valor medio. Son los que utilicé para ir viendo cómo se podía implementar. Fíjense acá, por ejemplo, el filtro K que desarrollé analógico. O sea, con un filtro Silent Key se puede hacer perfectamente la curva correspondiente. O sea, yo le pongo esto, un medidor RMS, y armé un medidor de sonoridad. Una cosa así rápida, ¿no? Más faltaría después la suma. Pero se puede hacer, ¿no? Es eso lo que están dando ahí, aparte de lo que están viendo. Medidor búmetro. ¿Qué hice? Le puse en modo estático tonos de prueba al búmetro y luego le puse los pulsos. Y la sorpresa es que el búmetro, cuando yo le puse los pulsos, me da esa curva muy parecida al valor RMS. Y acá fue donde dije, hay que sacarle el sombrero al búmetro. No es tan malo como decían. Tendrá un problema de escala, poca escala, muy chico, alineal. Estoy de acuerdo, tiene sus limitaciones. Vamos a darle la defunción, porque ahora con los medidores de sonoridad ya no tiene más sentido. Pero debo reconocer que es un medidor muy interesante. No estaba tan lejos del medidor RMS. Pero ¿cómo? Si era un medidor de valor medio. Sí, con tonos. Con tonos es peor, es una porquería, ni siquiera anda en valor medio. Pero con audio, con grandes rangos dinámicos, como el método de lectura, son los pulsos, resulta que la inercia que no está no es capacitiva. Es el resorte, el balance de la aguja, es un instrumento muy delicado, el SBI, el búmetro profesional, ¿no? Y mide valores muy cercanos al valor eficaz. Mientras que uno hecho con un sistema de capacitores y diodos, en el lado dinámico cae como el valor medio. Entonces acá la diferencia es abismal. Esto nos sirve para medir señales con gran rango dinámico, que es lo que vamos a intentar hacer en el sistema de televisión a partir de medir la sonoridad, mejorar el rango dinámico. ¿Cuánto? No más allá de lo que el oyente permite, o sea, hay una escuela, hay un estudio que hacer, ¿no? De cuánto, pero estos medidores sirven para señal muy comprimida, donde la diferencia entre el RMS y el valor medio es muy chiquito, pero para grandes valores se van. Y otra cosa es el filtrado. Un filtro de segundo orden, que es el que utiliza un sistema logarítmico, sube mucho más. Fíjense que cuando este está en 0,63 en un tau, el otro está en 88 y en 3 tau están, ahí se llegaron. Pero el primero es el filtro de primer orden, es un capacitor. Y veo que no marca, sube y bajó, no veo el pico. El otro sube y se queda y cae. Es lo que uno puede ver ahí. Que los valores a los cuales llega y después baja, tarda en bajar. ¿Por qué? Porque la integración es de segundo orden. Y entonces tenemos un montón de medidores en la PC. Y para terminar, ¿qué hice?
Tomé todos estos medidores y les puse un tono continuo, calibración, y un tono al 50%. ¿Cuánto da un tono al 50%? Ahí está el tono continuo, tono del 50%, un 6 dB de factor de cresta, 0 dB para valor de pico, menos 3 dB para un medidor RMS, menos 4 para un búmetro, menos 6 para un medidor de factor de valor medio. Ya está, dije, bueno, ahora a medir. Y la tabla que obtuve es esta. Señal constante y ráfaga. Y la diferencia. Fíjense que hay un grupo, estos, que dan menos 1, 0. Bueno, medidores de pico. Estos medidores están midiendo picos. No hay vuelta de hoja, porque la diferencia entre señal constante y pulsos es muy poca. Después tenemos otros que son... Qué poquito que se ve. Acá se veía más, ¿eh? Veo que en el proyector apenas se pierde. Pero después hay otros que dan menos 3. Esos son los que son RMS. Todos esos medidores son RMS. Y después están los que dan menos 6. Esos son medidores de valor medio. Y hay dos raros. Uno es el de allá arriba, menos 2. Y eso es, no sé, eso en el medio. Es un búmetro ahí hecho, muy lindo con agujita, pero no está por lo menos en ninguno de los lugares. Y el otro raro es el búmetro, pero no es raro, es que está a menos 4. Conclusión de esto, ningún equipo de los que yo probé emulan el búmetro en una computadora. Ninguno. No hay ninguno que dé menos 4. El día que uno me muestre que un instrumento de aguja o por LED o lo que sea en una computadora de menos 4, eso es un búmetro. Ninguno de los que hay digitales son búmetros. El de aguja, el del viejo búmetro. No hay con qué darle. Bueno, este trabajo fue publicado en la AES ahora en agosto y tuvo muy buena repercusión. Por lo menos es una locura. En esta altura del partido ponerse a ver cómo medir medidores de audio, ¿no? Cómo descubrir la pólvora. Pero bueno, es lo que yo tenía para aportar, de lo que yo necesité hacer. Así que les dejo las conclusiones para que discutan, vean, piensen y nos pongamos de acuerdo en lo que hay que hacer con respecto a la sonoridad. O sea, el mundo está andando a 100 por hora en el tema y nosotros deberíamos aprovechar nuestra capacidad como para básicamente dictar unas prácticas recomendadas y regulaciones. En ese momento hay una excusa como para hacer mediciones y estandarizarlo. ¿Y quién gana? Y el televidente. La calidad del audio final. ¿Tá? Yo creo que ese es el sentido. Bueno, así que terminamos.